Continuando con los tipos de Cristo, tenemos ejemplos de tipos mosaicos. En Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 9, está el sacrificio de un cordero. No era posible ir al rebaño y cogerlo ya, tenía que estar reservado, aislado del resto, no podría tener mancha ni defecto. Luego era sacrificado y la sangre del animal era puesto sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de la puerta. Y en razón de esa sangre, el ángel destructor no entraría por ese lugar. Estaban bajo la protección de la sangre. Una meditación respecto es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ya no nos afecta a nosotros. El sacrificio debía ser inmolado y era propiciatorio porque propiciaba la ira de Dios o la ira divina. Además, debía participarse de él como alimento. El Cordero de Dios, además de ser nuestro sustituto, es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo y que doy vida a todo hombre. Tenemos también que Levítico tiene un sinnúmero de ofrendas. Ofrendas, por ejemplo, de olor grato. Específicamente, una que me emociona mucho es la ofrenda no participativa. Habían unas en las que participaba el sacerdote, en que se llevaba una parte del animal a su casa para comer. A veces, en otro sacrificio, el sacerdote comía un poco y el hombre otro poco para tener comunión. Este sacrificio, en que nadie participaba de él, era el sacrificio del holocausto. Era puesto como adoración, pero también tiene el simbolismo de sustitución o de expiación. Satisfacción por la culpa del pecado. Eso es expiación por el pecado. Satisfacción, expiación por el pecado. Cristo fue una ofrenda quemada totalmente. Él dice: nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él la toma en su humanidad como un mandamiento porque es parte del plan divino. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. He ahí un gran ejemplo. Ahora también tenemos el otro, que es el de las dos avecillas. El Levítico 14, si leen allí, encontrarán todo ese panorama. Esto tiene que ver con el sacrificio del pobre. Un par de tórtolas o paloma salvaje, o dos palominos, como quieran llamarle. Una era degollada y la sangre puesta en una posaina, y la otra ave se empapaba en la sangre y se soltaba. Todo el simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Da su vida y resucita. En Romanos capítulo 4, versículo 25, hay algo que declara esa verdad: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Sí, si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación, porque no estaría el elemento vital que comunica la vida por la fe si no estaba en Cristo Jesús, el mediador, Jesucristo hombre. También tenemos el sacrificio expiatorio. Una sola vez entraba al lugar santísimo con la sangre en presencia de los querubines, figuras que estaban
en el lugar, que son los custodios de la santidad de Cristo. ¿Se recuerdan cuando el hombre pecó? Dios puso una espada que revolvía y unos querubines, pues estaban custodiando. El fariseo, ¿se recuerdan? Según él, no necesitaba propiciación. No sois como los otros, decía. Y el pecador, al contrario, declaraba que estaba a su lado: Señor, sé propicio de mí. Esta es la cuestión. Somos indignos y por la sangre tenemos el derecho a entrar a su presencia. Por eso podemos participar de la iglesia y de la cena. Allí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 18, contiene todo esto referente a la cena. Nosotros, por medio del sacrificio de expiación, somos perfectamente dignos, no por nosotros, sino porque estamos en Cristo. El Padre nos ve aceptos en el amado. El Padre simplemente se goza porque estamos en Cristo. Nos ve justos, perfectos y dignos. Pero eso no significa que tengo que vivir indignamente. Debemos vivir santamente en todo tiempo. Cuando un creyente no es capaz de mantener comunión u orar con otro creyente, es indigno de ser llamado creyente. Para finalizar ya, veremos algunos puntos referentes al sufrimiento del Salvador. Cristo viene como enviado para sufrir. Hay muchos textos que señalan esta verdad. En Isaías, capítulo 52, versículo 3, dice que se presenta como el siervo. El hecho que sea siervo ya es un tema de sufrimiento. Tuvo que rebajarse a otro, tuvo que sufrir. Siendo Dios, sufrir y rebajarse a su creación. En Isaías, capítulo 53, versículo 11, encontramos sufrimiento de su alma. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, sufrió el oprobio. La cruz es una vida de sufrimiento. No solo debemos pensar en el lugar del Calvario cuando hablamos de la cruz, sino que la cruz es la vida de Cristo. Es un sacrificio de expiación que se produce a lo largo de tiempo de sufrimiento. Por eso es bueno escribir cruz a veces con mayúscula cuando se refiere a los palos o maderas, escríbelo con minúscula, pero cuando se refiere a la obra del Señor, escríbelo con mayúscula. En las tentaciones sufre el impacto del tentador. Ahora, si recuerdan, Satanás tiene tres puertas de tentación: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de la vida. En Hebreos capítulo 2, versículo 27, encontramos verdades. También en capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 7, donde se nos habla que aprendió lo que cuesta ser obediente. Una experiencia dolorosa en la vida de Cristo, el Hijo de Dios, vino a compadecerse por nuestra situación. Por ejemplo, el Señor ve una multitud y los considera como ovejas que no tienen pastor. Él llora por sus hermanas que pierden a su hermano Lázaro. Amor es eliminar el yo y sustituirlo por el tú. El gran amor del Señor es que Él nos amó cuando no queríamos amarlo. Él tiene sufrimientos de presencia. ¿Qué significa esto? Él tiene claro que tiene que sufrir en la cruz. Él lo sabía. Nadie me quita mi vida, yo la pongo. Un sufrimiento más intenso que el de la cruz es un sufrimiento moral. Creo que el sufrimiento de Getsemaní es el tiempo más desconocido. Esta es la antesala de la cruz. Por tanto, tenemos que pensar en Getsemaní. Les invito a introducirnos en ese momento del Señor Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, en el huerto, y ver el sufrimiento que Él
traspasó por nosotros.